Bienvenidos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos otra vez. Si es la primera vez que nos acompaña, siempre nos gusta reconocer a aquellas personas que nos visitan por primera vez. Así que si es usted la primera vez que nos acompaña, esperamos se sienta en casa, y a toda la gente que nos acompaña a través de linkcentral.tv igualmente le damos la bienvenida, esperamos se sientan en casa. Y esta es la cuarta semana que hemos estado hablando de este tema que hemos titulado Cambio de Plan, y hay circunstancias y situaciones en la vida de uno que lo hacen a uno tener que cambiar el plan que uno tiene, si es que acaso uno tiene alguno, ¿verdad? Hay circunstancias que lo hacen a uno recapacitar o decir, por aquí iba, voy mal y me regreso. Y hay cosas, necesariamente en nuestra vida hay cosas que hemos tomado decisiones y las decisiones han sido malas o que nos arrepentimos. ¿Cómo me metí en esto, verdad? Y entonces uno tiene que cambiar el plan, uno tiene que cambiar lo que uno está haciendo. Y a algunos de ustedes les ha pasado lo mismo que a veces a mí me ha pasado, ¿no? Que estás en la casa, tienes que salir y no encuentras las llaves del carro. No sé si les ha pasado. Entonces lo primero que uno hace es que uno va y busca en el lugar donde deberían de estar, ¿verdad? Y no las encuentra. Y yo por regular le digo, Mardia, ¿dónde están las llaves? Y Mardia, pues ahí están, ¿no? Donde deben estar. Y no están las llaves, ¿no? Entonces lo que empieza después de eso, pues es una búsqueda, ¿verdad? Por toda la casa. Uno empieza primero por el cuarto, el baño, después el refrigerador, ¿verdad? A ver si no les dejó uno adentro. Y luego después voltea uno todos los cojines y hace uno un tiradero con la urgencia de salir. Y de repente te das cuenta que las traes en las bolsas de tu pantalón, ¿verdad? Y luego, ya las encontré, ¿dónde estaban? Abajo del sillón, ¿verdad? Yo sé que usted también ha hecho lo mismo. Y ¿sabes qué? Cuando esas cosas te pasan, que algo está enfrente de ti y que no lo veías y que estaba en tus narices, dices, pues ¿qué me pasa, no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué onda conmigo? ¿Por qué no me di cuenta? Yo sé que no soy el único, no se haga, a usted también le ha pasado esto. Anda buscando los lentes y los trae en la cabeza, ¿verdad? Anda buscando alguna cosa y lo trae en la mano. Y sabe que muchas veces en la vida es muy parecido. Buscamos cosas que están al alcance de la mano de uno, buscamos cosas que están casi en nuestras narices y que no nos damos cuenta que están ahí. Buscamos, por ejemplo, el valor de nuestra vida en alguien más. Buscamos que alguien nos ame sin importar qué tantas malas relaciones hayamos tenido o qué tantas malas decisiones tengamos buscando una relación y otra relación, aunque hagamos un desastre de nuestra vida, ¿verdad? A veces buscamos respeto, buscamos ser validados, buscamos significado en nuestra vida y estamos en esa búsqueda constante. Y vamos como si fuera una caminadora eléctrica, corriendo, buscando ese sentido en nuestra vida sin avanzar y sin llegar a ningún lado. Y lo más asombroso es que estamos buscando algo que quizás ya tenemos y que está al alcance de nuestra mano, algo que está muy cerquita de nosotros, pero que no nos damos cuenta, y que si tan solo nuestros ojos se nos abrieran, nos daríamos cuenta de lo que estamos buscando. Está tan cerca como al alcance de nuestra mano. Y después, déjame le platico un poco de mi vida. Después de que yo le entregué mi vida a Cristo, yo tuve un encuentro con Dios. No pasó mucho tiempo con que empecé a sentir un sentimiento de culpabilidad. No sé si algunos de ustedes han experimentado eso. Un sentimiento como que no era lo suficientemente bueno, como que no era un cristiano suficientemente bueno como para que Dios me aceptara. Ya lo había aceptado, pero luego después de un ratito, no mucho tiempo, como una hora después, pequé, ¿verdad? No sé si a usted le pasó lo mismo, pero que nunca logra ser al 100% bueno, ¿no? Y aunque lo intentas una y otra vez, ¿sabes qué? Siempre regresa esa vocecita a decirte, o a decirme a mí, que fue mi caso, ¿no? Le fallaste otra vez a Dios. ¿Cómo quieres que Dios te acepte? ¿Cómo quieres que Dios te escuche si no eres lo suficientemente bueno? Nunca vas a llegar a ningún lado. Y es una vocecita que se escucha y que nosotros decimos, híjole, sí es cierto, ¿verdad? Pues es que ya metí la pata, ya volví a pecar, ya volví a hacer eso que le dije a Dios que no iba a volver a hacer. ¿Cómo Dios me va a aceptar? ¿Cómo Dios me va a perdonar? Si yo le había dicho que me iba a portar bien, si yo le había dicho que iba a leer la Biblia, que iba a orar, y desde que le dije nunca le he abierto, ¿verdad? No, ni siquiera por los alimentos he orado. ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser posible, no? Y yo en ese momento, cuando me pasó, ¿sabe qué es lo que quise? Quise ser más cristiano. ¿Y sabe qué es ser más cristiano? Pues bueno, empecé a leer más la Biblia, a orar más, a ir más a la iglesia, ser más disciplinado, ser más rígido conmigo mismo. ¿Y sabe qué pasó?
de todos modos seguí fallando y seguí pecando. Y no era por ahí. Lo que creo yo que Dios quería que me diera cuenta en mi vida. Y no solo eso, ¿sabes qué? Esa vocecita viene y te ataca. Y lo peor es cuando tienes cola que te pisen, ¿verdad? Cuando tienes una colota, siempre viene y te regresa y te dice: sí, muy cristianito, ¿verdad? Pero ¿y lo que hiciste hace un año? Muy cristianito, ahora sí, orando, viniendo a la iglesia. Pero lo que hiciste hace 5 años, ¿qué? A ver. Ahora sí, levantando las manos. Pero lo que hiciste hace 10 años, ¿verdad? Lo que dijiste, lo que pensaste, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Sentimos ese sentimiento como que nunca somos lo suficientemente buenos para que Dios nos acepte o para ser aceptados por Dios. Y quizás es como aquella persona que decía: ¿sabes qué? Yo amo a Jesús, pero me es muy difícil ser cristiano, ¿no? Y a lo mejor dices: bueno, qué raro, ¿cómo puede ser posible que alguien diga que ama a Jesús, pero a la vez no puede ser cristiano? Y le preguntaron: bueno, ¿cuál es tu definición de ser cristiano, no? ¿Y cómo lo definirías? Y él dijo: bueno, es que ser cristiano es ser una persona que ama a Dios y que tiene toda su vida resuelta. Pero déjame te digo algo, ¿no? Yo quiero sugerirte que el ser cristiano no es aquel que tiene toda su vida resuelta. El ser cristiano es aquel que sigue a uno que sí tiene todo resuelto, a Jesús. No significa que vas a ser perfecto, no significa que todas las cosas te van a salir bien y que no vas a volver a pecar. Significa que sigues a aquel que tiene todo resuelto, que nunca pecó. Y ¿sabes qué? Cuando escuchamos esa voz de que no eres lo suficientemente bueno una y otra vez, muchos respondemos de diferentes maneras. Algunos se dan totalmente por vencidos y dicen: ¿sabes qué? Es que nunca voy a cambiar, es que siempre voy a seguir siendo el mismo, es que sigo fallando una y otra vez. Otros quizás su primera reacción es quizás como la mía: esforzarse más y ser mejor, ser más bueno, hacer más cosas. Y al final del día, ¿sabes qué? Terminas frustrado, terminas sin esperanza y cansado. Y si tú has escuchado esa voz, tengo una mala noticia para ti. Quiero decirte esto, que la verdad es que sí es cierto, es que no somos lo suficientemente buenos. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos como para ser aceptados por Dios, para ser llamados buenos. Se requiere de mucho, pero de mucho para ser llamado bueno. Se requiere demasiado y nunca seremos lo suficientemente buenos como para ser llamados buenos. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es esta. La buena noticia es que la bondad de Dios es suficientemente grande como para declararte bueno. La bondad de Dios es suficientemente grande como para declararte bueno. Es como, no sé, digo, yo tengo mi hija tiene 2 años y si tú tienes un niño, tuviste un niño de 2 años o has tenido contacto con un niño de 2 años, es como una licuadora sin tapa cuando come, ¿verdad? Hace un regadero, si estás cerca terminas embarrado de lo que esté comiendo. Si es espagueti, terminas embarrado de espagueti. Si es paleta, no hombre, ahorita la casa está hecha un desastre porque le dimos una paleta, dejó todo de rojo. ¿Sabes qué? Es su naturaleza, ¿no? Si estás cerca vas a terminar embarrado. Y cuando tú te acercas con Dios es igual. ¿Sabes qué? Es tan bueno que terminas siendo embarrado por Dios, por la bondad de Dios. Y ¿sabes qué? Puedes aferrarte a lo bueno que tú puedas hacer, al esfuerzo que tú puedas tener haciendo las cosas. Puedes aferrarte a ello o puedes aferrarte a lo bueno que es Él. Y cuando tú te aferras a lo bueno que es Él, eso te cambia tu vida. Porque no dependes de la aprobación de otros, no dependes ni siquiera de tu propia aprobación, dependes de lo que Jesús hizo en la cruz. Y el día de hoy vamos a ver la vida de un hombre que vivió en los tiempos de Jesús, que se llamó Saulo. Saulo era muy bueno para seguir las reglas, era una persona, era un maestro, de hecho un religioso en su nivel máximo. Era discípulo de un rabino llamado Gamaliel, que era el mejor maestro en su tiempo, y él guardaba todas las leyes. Y no nada más eso, se ocupaba que todos los que estaban alrededor de él las guardaran también. Era parte de lo que él hacía. Saulo tenía mucho celo por las leyes, estaba comprometido con las leyes judías y quería que todo el mundo las guardara. Y el problema que tenía Saulo es que Saulo encontró este grupito que no seguía exactamente todas las reglas, las leyes, y que seguían a un hombre llamado Jesús. Y Saulo en ese momento, ¿sabes qué? Empezó a odiar a los cristianos. ¿Por qué? Porque no seguían todas las reglas. Y no nada más los empezó a odiar, tenía tanto celo que se convirtió en el enemigo público número 1 de la iglesia. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, sacaba a los cristianos de sus casas, los metía a las cárceles
Y no nada más eso, sino que los ponía en un proceso para que al final los mataran. Y mató a muchos cristianos. Era lo que hacía Saulo. De hecho, Saulo tenía tanto celo por la ley judía que mandó algunas cartas pidiendo permiso a los líderes religiosos y a los líderes del gobierno que le dieran permiso de ir a perseguir a los cristianos a una ciudad que estaba cerca, que era Damasco. Damasco estaba a 135 millas de camino, y él estaba tan comprometido con lo que creía que Saulo tenía un plan para destruir la iglesia. Él tenía un plan, pero el plan de Dios era diferente de lo que el plan que tenía Saulo. Y quiero que me acompañe, si tiene su Biblia, en Hechos capítulo 9. Vamos a leer un poco de la vida de Saulo. Hechos 9, del 3 al 5, y dice: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Y tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Él estaba persiguiendo a la iglesia, iba atrás de algunos cristianos para matarlos, para meterlos a la cárcel, y de repente en su camino a Damasco, en medio del desierto, tiene esta luz, lo tumba y le habla a Dios. Y algunas de las cosas asombrosas es que las palabras de Jesús fueron: ¿por qué me persigues? Y Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a unos cristianos. Y lo que Jesús estaba diciendo, o más bien haciendo, es que no estaba haciendo una distinción entre su gente y él. Él no dijo: ¿por qué los persigues a ellos? Él dijo: ¿por qué me persigues? Y Jesús no hizo una distinción entre él y su gente. Y en el momento en que Saulo tuvo ese encuentro con Jesús, se topó con algo más puro y más bueno de lo que él pensó que él podía llegar a ser. Se topó con algo mucho mejor de lo que él pensó que él mismo con su propio esfuerzo podía hacer, y eso lo cambió totalmente. Saulo estaba ciego porque él pensaba que haciéndolo bien él, haciendo las reglas, él podía justificarse con Dios. Es lo que él pensaba, y todo lo que Saulo pensaba que lo justificaba como una persona buena, no lo hacía. Y él iba a darse cuenta de que no era tan bueno como él pensaba. Ahora, hay dos tipos de personas, ¿no? Hay personas que se sienten buenas y que dicen: no, pues que yo soy amigo de Dios, y van y viven su vida como les da su regalada gana, le dan vuelo al hilache y dicen: bueno, pues es que Dios y yo somos compas, ¿verdad? No pasa nada. Yo conozco gente así. Y hay el otro lado, la gente que dice: no, es que soy un gusano de Jacob, no sirvo para nada, ¿verdad? Y los dos son consecuencia de lo mismo. Tú puedes justificarte con tu propia vida, con tus propias acciones, y decir: es que yo y Dios somos compas y yo no estoy mal. O lo otro, del otro lado, decir: es que nunca me voy a acercar a Dios. Pero lo que le sucedió aquí es que la realidad lo confrontó a Saulo, la realidad de Dios, la realidad de la bondad de Dios, de quien Él es. Y siguiendo el ejemplo de Saulo, lo primero que debemos de hacer para que en nuestra vida esto sea realidad, esta culpabilidad y esto se caiga, es buscar la bondad de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos buscar la bondad de Dios. Y no estoy hablando de que Dios es bueno, decir: mira qué buena gente, y como un Santo Claus que mira qué bueno es, donde llegan los niños y se sientan y mira, es bonachón. No, la bondad de Dios es tan grande, y no nada más es bueno, sino que su bondad alcanza para justificarnos y hacernos buenos a ti y a mí. Su bondad es tan grande que nos alcanza para justificar y hacernos buenos a ti y a mí. Y el día de hoy, sabes que muchos expertos están tratando de decir cómo debemos de vivir nuestra vida y cómo debemos de invertir nuestro tiempo. No sé si lo ha pasado, lo ve uno en la tele, salen unas cápsulas en las noticias diciendo: mire, usted debe de dormir 7.5 horas, 7 horas y media todas las noches para que su mente pueda descansar. Usted tiene que trabajar 8 horas, y empiecen a sumar, ¿no? Si usted trabaja 7.5 y luego aparte tiene que trabajar 8 horas, más súmele la hora que va de salida y la hora que viene de regreso, y luego después de eso los nutriólogos nos dicen que debemos de cocinar con vegetales orgánicos y lavarlos bien. Imagínese cocinar, le va a tomar a usted como media hora cocinar. Y ¿sabe qué? Se pone uno a estudiar, y la productividad personal le dice que, por ejemplo, que usted tiene que repasar sus metas 15 minutos al día y tomar 15 minutos de siesta, ¿no? Su dentista le va a decir que se lave 3 veces el día los dientes, son 15 minutos que va a gastar ahí, ¿no? Hablando de relaciones, un estudio determinó que los padres tienen que hablar mínimo 8 minutos al día con sus hijos y 22 minutos
con su esposa, ¿no? Otro estudio dice que si le hablas a un bebito, si tienes un bebito y le hablas 30,000 palabras, su cerebro se desarrolla más. Ahora súmale media hora más a eso. Ahora, si tiene un perro lo va a tener que sacar a caminar. Súmele 30 minutos del perro, ¿verdad? Que pueda ir al baño. Y si tiene Facebook, si tiene email, si tiene Twitter, por ahí se va a echar una hora y media. Y adivine qué, cuando termina de hacer todo lo que los expertos le dicen, ¿sabe qué? Ni se bañó, ni hizo otra cosa por estar ahí, ni siquiera, ni abrió su Biblia, ni oró. ¿Sabe qué? Ni siquiera pasó tiempo con sus amigos, ni con su familia, no hizo nada porque hizo todo lo que los expertos le mandaron a hacer. Y ¿sabe qué? Terminamos frustrados porque dices, híjole, es que no dormí mis 8 horas, no dormí mis 7 horas que debía de dormir, ¿no? Y ¿sabe por qué terminamos frustrados después de un tiempo? Porque constantemente no vivimos como los expertos nos dicen que debemos de vivir. No estamos a la expectativa, no cumplimos las expectativas de lo que los expertos, y decimos, ¿qué me pasa? Es que no me alcanza el día, ¿verdad? No me alcanza para nada. Y vivimos frustrados por ello. Ahora, imagínate, ¿por qué nos sentimos frustrados con Dios? ¿Por qué llegamos a frustrarnos con Dios? ¿Sabes por qué? Porque de igual manera nos sentimos que no estamos viviendo al estándar que Dios quiere que vivamos. Y nos sentimos frustrados por ello. Y esta fue la experiencia que tuvo Saulo, pero 1000 veces más. Él pensó que estaba bien con lo que estaba haciendo, pensó que estaba siguiendo todas las reglas y que estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Pero este encuentro con Jesús le enseñó y le cambió totalmente su vida. Lo bueno que él pensaba que era, comparado con lo bueno de Dios, no era nada. Y a Saulo se le abrieron los ojos y pudo ver la luz. Saulo era un estudioso de las Escrituras, y este encuentro con Jesús tenía un significado muy importante. ¿Por qué? Porque toda la gente, cuando tú lees el Antiguo Testamento, toda la gente que tuvo un encuentro con Dios sobrenatural, ¿sabes qué? Se murió. O la Biblia dice que nadie podía ver a Dios, muy pocos vivieron. Entonces cuando Saulo tiene esto, hay un autor que se llama Rodney Reeves, dice que lo más seguro es que Pablo pensó, como se quedó ciego de la experiencia, dijo, ya me morí, ¿verdad? Aquí se acabó mi vida. Y lo que le pasó es que sí se murió el mundo que conocía Saulo. El mundo que conocía se murió. En ese momento, cuando tuvo el encuentro con Jesús, lo que él pensaba que era, no era. Y sus ojos fueron abiertos y cambió. Ahora, creo que muchos de nosotros necesitamos tener una experiencia similar el día de hoy. ¿Sabes qué? Necesitas que Dios llegue a tu vida y la deshaga. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú hiciste, pues ya la regaste. Pero necesitas que Dios llegue y deshaga tu mundo, como tú, con las decisiones que tú tomaste, como tú ayudaste a crearlo. Necesitamos que llegar finalmente a darnos cuenta que nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. Nunca vamos a ser lo suficientemente buenos. No podemos ganarnos su favor, no podemos obligarlo a que nos bendiga, no podemos ganarnos su aprobación, no podemos hacer ninguna de estas cosas. No hay nada que podamos hacer para sumarle o restarle a Dios, pero podemos confiar en esto, que Él es suficientemente bueno como para llamarnos buenos a nosotros. ¿Sabes qué? No se trata de lo bueno que podamos ser, se trata de lo bueno que es Dios y que podamos aferrarnos a Él. Lo segundo que hizo es, lo que debemos hacer es confiar en la bondad de Dios. Hechos 9, del 6 al 9, te lo quiero leer, dice: levántate y entra a la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y estuvo ciego 3 días sin comer y ni beber nada. Y Saulo en ese momento está ciego, sin ayuda. Saulo está ahí, este hombre que decidió llevar a cabo esta misión de matar a los cristianos, ahora tenía que depender de alguien más para que lo llevara, tenía que depender de alguien más para que pudiera él moverse. Estaba físicamente dañado porque no puede ver, pero también en su espíritu estaba destrozado emocionalmente porque no sabía lo que el futuro le esperaba. Cuando algo así te sucede, imagínate que de la noche a la mañana te quedes ciego, pues tú no sabes si vas a volver a ver, tú no sabes qué va a pasar. Totalmente de lo que tú dependes, totalmente de quien tú eres, se viene abajo y tienes que depender de otro. Lo que tuvo que hacer es que tuvo que rendir completamente todo lo que su vida estaba construido y depender de alguien más. Todos sus esfuerzos, todo lo que lo hacía sentirse validado se vaporizó en ese momento con el encuentro con Jesús.
Se encontró a él mismo sin poder ver y sin comer por 3 largos días. Es lo que dice la Biblia que le pasó. ¿Y sabes lo que se siente cuando te das cuenta que te equivocas? No sé si te ha pasado que te das cuenta. ¿Sabes lo que se siente cuando tomaste una mala decisión y que dices, ay, ¿por qué lo hice? O cuando dejaste pasar una oportunidad que tú pensaste que no era la oportunidad, pero que después te das cuenta de que sí era y dices, ay, la regué. ¿Cómo pude haber hecho eso? ¿No? Ese sentimiento, ¿sabes cómo se llama? Se llama culpabilidad. Te sientes culpable. Te sientes culpable. Y quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido culpables alguna vez? A ver, levante la mano. Ok. Aquellos que no levantaron la mano deberían de sentirse culpables por venir a contar mentiras a la iglesia. Porque todos hemos experimentado ese sentimiento de culpabilidad. La culpabilidad es simplemente esto, es la diferencia entre lo bueno que sientes que eres y lo bueno que crees que deberías de ser. Eso es la culpabilidad. Y es un sentimiento, ¿sabes qué? Que le echa a perder la vida a millones de personas. Y la culpabilidad, ¿sabes qué? Acosa a la gente, demanda cosas de ti, demanda que tú hagas cosas, te habla, te grita, te dice que no eres lo suficientemente bueno, que no lo vas a lograr, que nunca vas a llegar por todo lo que has hecho en el pasado. Eso es lo que dice la culpabilidad. Ahora, piensa todos los regalos que se han hecho en nombre de la culpabilidad. De hecho, en la industria de las flores estaría quebrada si no fuera por la culpabilidad. Todas las flores que se mandan, ¿verdad? Cuando se nos olvida algo. La culpabilidad te habla muy fuerte y nunca se calla. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que aunque la culpabilidad te hable muy fuerte, la gracia y el favor de Dios te hablan más fuerte a tu vida y son más fuertes que eso. Pero solo necesitas escuchar a la voz correcta. Algunas diferencias: el sentimiento de culpabilidad te dice, eres mío. La gracia de Dios te dice, Dios es tu dueño y Él pagó todas tus deudas. El sentimiento de culpabilidad te dice, no eres lo suficientemente bueno, necesitas esforzarte mucho más para ganar su aprobación. Pero la gracia de Dios dice, Dios es lo suficientemente bueno y ya tiene su aprobación. El sentimiento de culpabilidad te acosa y te quita el descanso. La gracia de Dios te cubre y te hace descansar. La gracia de Dios, el sentimiento de culpabilidad, cuando lo tienes y te confrontas con la verdad te mantiene cautivo. Pero cuando tú te acercas a Dios, la gracia de Dios con la verdad te hace libre. Ahora mira, la culpabilidad te hace enojar, te estresa, te preocupa, te quebranta tu espíritu, te hace sentirte lo más bajo de lo más bajo, te hace sentirte triste y te hace sentirte cansado. La gracia es luz a tu vida, es generosa, es dadora, es cálida, llena de gozo y de vida. Y si algún propósito tiene bueno la culpabilidad, si uno solo tiene, ¿sabes qué? Es apuntarte a que no eres lo suficientemente bueno y que necesitas de Dios, necesitas de la bondad de Dios. Ahora, si tú ya te has acercado a la gracia de Dios y tú ya has puesto tu confianza en Dios y aún el día de hoy sigues escuchando la voz de la culpabilidad diciéndote que eres un gusano de Jacob, que estás en el polvo, que eres lo peor de lo peor, déjame decirte algo. Si sigues escuchando esa voz terminará ahogando la gracia de Dios en tu vida. Y o le crees a la culpabilidad, lo que la culpabilidad te dice, o le crees lo que la palabra de Dios dice, lo que la gracia dice. Yo quiero leerte Romanos 8, 1 y 2 y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra condenación es simplemente declarar que alguien es culpable, es lo que te condena, es la condena que tienes. Y si has escuchado y aceptado, has escuchado la voz de Dios y has aceptado la gracia de Dios para tu vida, y aún sigues escuchando esa voz, déjame decirte que esa voz que te culpa no viene de Dios. Que esa voz que viene y te dice, eres culpable, eres lo peor, nunca lo vas a lograr. Es que si la gente supiera lo malo que te pasó, si la gente supiera lo abusado que fuiste, si la gente supiera que no hiciste nada y a lo mejor ni siquiera estaba en tus manos, si la gente supiera lo que hiciste. ¿Sabes qué? No sabemos, pero Dios sí sabe. No necesitamos saber. Dios conoce tu corazón. Puedes acercarte a la bondad de Dios. Dios te ama. ¿Sabes qué?
No sé si alguien necesita escuchar esto, pero déjame decirte que la bondad de Dios es tan grande que Él te hace bueno. Mira, ¿sabes quién escribió estos versículos de Romanos 1? Uno lo escribió Saulo, y ese Saulo que estaba sentado ahí con los ojos ciegos, sin saber a dónde iba a ir su vida, ese Saulo que estaba ahí con hambre por 3 días, si alguien debería de haber sentido paralizado por la culpabilidad y por la vergüenza, ¿sabes quién era? Era Saulo, porque Saulo mató cristianos. Saulo hizo cosas pensando que estaba bien, hizo cosas que estaban muy, muy mal. Y si alguien debería sentirse culpable y paralizado, debería haber sido Saulo. ¿Y sabes qué? En lugar de eso, en lugar de esconderse de la vergüenza, lo que hizo Saulo se escondió bajo la gracia de Dios. Y este Saulo es el que conocemos el día de hoy como San Pablo, como el apóstol Pablo. Alguien que escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento. Fue alguien que se le abrió la revelación de decir, ¿sabes qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La bondad de Dios es suficientemente grande como para declararte bueno. Y lo tercero que le pasó a Pablo es que lo que debemos de hacer es reflejar la bondad de Dios para otros. Y este Pablo estaba esperando, ciego, en un cuarto, con hambre, no tenía muchas esperanzas, no sabía qué iba a pasar. Y esta luz le cambió totalmente el plan que tenía Pablo, le cambió su vida, su propia bondad, su propia santidad que él pensaba que tenía, eran inconsecuentes con la bondad de Dios para su vida. ¿Sabes qué? Lo que hizo Pablo, lo que le sucedió a Pablo, nos puede suceder a nosotros cuando nos confrontamos con la verdad de Dios, cuando nos confrontamos con Dios. Y Dios le habló a un hombre que se llamaba Ananías en medio de esos 3 días, que visitara a Saulo y orara por él. Pero como te puedes imaginar, Saulo no tenía una buena reputación. Saulo había matado a muchos cristianos y Ananías se preguntaba, Dios, ¿realmente quieres que vaya a orar por esta persona? Y Dios le dijo, ve. Y quiero leerte en Hechos 9, 17 y 18. Dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Este Saulo, el enemigo número público de la iglesia por ese tiempo, de repente se convierte en un nuevo miembro de la iglesia. Y no solo eso, se convierte en uno de los defensores del cristianismo. Como te digo, escribió muchísimas cartas y en lugar de escribir cartas en contra de la iglesia, escribió muchísimas cartas para construir la iglesia y empezó a levantar iglesias por muchos lados y empezó a dejar a un lado él mismo su santidad o lo que él podía alcanzar, y empezó a acercarse a lo que Dios podía hacer en su vida. Incluso su nombre era Saulo, un nombre muy aceptado entre los judíos, y él se cambió el nombre a Pablo, que era un nombre griego, aceptado por los griegos, que iba alineado con el llamado que Dios le estaba dando de ir y hablarle a la gente que no era judía. Ahora, escucha esto, si este Saulo, este Pablo, una persona que se autojustificaba, una persona que era un asesino, una persona que estaba en contra de la iglesia, Dios puede hacer algo con él y cambiar la vida de millones de personas, aún después de muchísimo tiempo. ¿Qué no podrá hacer Dios contigo y conmigo si nosotros ponemos nuestra vida en sus manos? Ahora, yo no sé qué es lo que traes cargando. Yo no puedo ver tu corazón, pero quizás tú estás aquí y tú traes una carga de culpabilidad que no puedes con ella. Y te es difícil confiar en Dios, te es difícil confiar en la bondad de Dios, te es difícil confiar en lo que Cristo hizo. Pero yo quiero invitarte a que el día de hoy pongas tu carga a un lado, pongas tu culpabilidad a un lado y que le creas a Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte, cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que te detiene para acercarte
a ese Dios que dio su vida por ti y aferrarte a su gracia. ¿Qué es lo que te detiene? Si tú quisieras ser esa persona que ¿sabes qué? No, es que sí es cierto, yo he batallado porque hay muchas cosas en mi pasado, pero yo quiero ponerlas en las manos de Dios. Yo quiero ser libre, libre de la culpabilidad, libre de la condenación. Quiero ser aceptado por lo que Jesús hizo en la cruz. Yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Ahí donde estás, y vamos a orar. Repite después que yo, y dile: Señor Jesús, yo me acerco a ti, me acerco a tu gracia, acepto tu bondad. Te pido que entres a mi vida, que perdones mis pecados, que me limpies. Te entrego mi corazón, el 100%, todo lo que tengo y todo lo que soy. Te pido que perdones mis pecados, que limpies mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué le damos un aplauso fuerte al Señor?